Hola, gracias por tomarte unos minutos para ver este video que se encuentra dentro de la semana de concientización sobre el autismo. En este caso, sobre el trastorno del espectro autista. Quiero dar gracias a la Coordinación de Educación Especial de aquí de Tijuana por haberme invitado a este ciclo de videos que tiene como la finalidad el acercamiento a la población para generar conciencia, así como poder brindar ciertas herramientas a los familiares o a las personas que tienen a su cargo a una persona con TEA. En este video no voy a hablar yo acerca del TEA o de personas con TEA o de estrategias para trabajar con personas con TEA. En otros videos ya han habido especialistas que han hablado de esto. A mí me interesa unos actores o unas personas que participan dentro de la situación y que muchas veces son poco tomados en cuenta. Y estos son los cuidadores. Sí, probablemente tú conozcas a alguien que sea cuidador o cuidadora, o quizá tú seas cuidador y cuidadora de una persona con TEA. ¿Y por qué es fundamental hablar de el cuidador o de la cuidadora? Bien, pues desde el primer momento cuando el cuidador o la cuidadora participa en el proceso de evaluación y diagnóstico y se emite un diagnóstico, la vida de la persona cambia. Existe una revolución de emociones y el panorama que se visualiza para un futuro a veces llega a ser de muchísima incertidumbre. Sin embargo, es poco el tiempo que uno se toma como cuidador o como cuidadora para poder abordar qué es lo que está pasando con ellos, puesto que el tiempo y la situación les requiere dar el siguiente paso para poder apoyar a una persona con TEA a que pueda tener un desarrollo lo más funcional posible. Sin embargo, diversos estudios se han hecho y se ha demostrado que el cuidador y la cuidadora que no tienen cuidado de su persona impacta significativamente en las estrategias para poder apoyar a la persona con TEA a su desarrollo. Muchas de las situaciones que poco se abordan con las personas cuidadoras es cómo son las estrategias de afrontamiento que tienen, no con la persona con TEA, sino simplemente con las estructuras cognitivas y emocionales que ellos presentan ante dicha situación. Diversos autores marcan que existen 3 rutas que los cuidadores y cuidadoras toman y que de ello va a depender cómo va a ser su estado emocional de la situación. La primera es las estrategias evitativas, que tienen que ver con no ver completamente el panorama de la situación que se está presentando, precisamente porque requiere de ellos el contacto emocional o revisar esquemas que previamente no habían sido revisados y que puede resultar amenazante para ellos. Después viene el afrontamiento con estrategias emocionales, y esto básicamente refiere a que nosotros, cuidadores o cuidadoras, tomemos acción basadas en la emoción que estamos experimentando. Y por último, están las estrategias que están centradas en el problema. Estas estrategias han tenido un impacto significativo y de bastante efectividad cuando son empleadas por parte de los cuidadores para mejorar el estado de salud mental y emocional del mismo cuidador. ¿Y por qué es importante poder revisar cómo es el estado emocional y el estado mental del cuidador? Puesto que es pilar fundamental para el desarrollo funcional de una persona con TEA, es importante revisar que también las situaciones personales de la persona cuidadora no esté impactando en el desarrollo para que no sea efectivo este desarrollo funcional de la persona con TEA. Pero no nada más es todo en función de la persona con TEA, sino es en función de la persona en sí. Cuando tu cuidador o tu cuidadora recibiste por primera vez este diagnóstico de tu hijo, de tu familiar, si eres el abuelo o eres la abuela, de tu nieto, etc., probablemente una parte de ti dejó de ser vista. Y la verdad es que cuando estas estrategias de manera objetiva para poder dar un orden a la situación que se presenta en familia no se presentan, entonces estos pedazos de uno como cuidador o como cuidadora comienzan poco a poco a desprenderse. Es por eso que luego encontramos
cuidadores o cuidadoras que están cansadas, tienen un estrés crónico, fatiga, de repente hay mucha ansiedad, hay depresión, que es una de las situaciones más comunes que se presentan. Y todo esto tiene que ver precisamente porque la situación del TEA ha absorbido su vida. Y no nada más su vida, ha absorbido el entorno familiar y quizá comienza a absorber otras esferas más de su vida. Por eso que es importante regresar nuevamente a generar la estabilización o la estabilidad emocional y mental de quien es el cuidador. Y no porque tiene que ser un cuidador eficiente para la persona con TEA, sino porque principalmente sigue siendo una persona que también tiene necesidades, que tiene deseos y que tiene muchas cosas que quizá anhela continuar. Existe este tabú o existe esta creencia que cuando una persona dentro de la familia es diagnosticada con TEA, ya las personas no van a poder tener una vida normal o no van a poder tener una vida próspera porque todo comienza a girar en torno de la situación del TEA. Y la verdad es que precisamente la estrategia que tiene que ver concentrada en el problema o en la solución, invita a los cuidadores de las cuidadoras a tomar y empoderarse nuevamente con la finalidad de generar un nuevo orden a esta situación dentro del esquema familiar y dentro también de su propia vida. Hablamos pues que la persona que es pilar fundamental, es importante que primero pueda estar estable y emocionalmente capaz para poder realizar las siguientes actividades. Es por eso que hoy a ti que eres cuidador o cuidadora, o si tú conoces a alguien que se encuentra en una situación en la que se está viendo afectado porque no ha logrado generar un ordenamiento y hay un desgaste emocional y hay un desgaste mental y hay un cansancio crónico debido a que el tiempo y las energías son absorbidas completamente por el TEA, me gustaría que revisáramos un modelo que va a ayudar muchísimo a que puedan generar estrategias de afrontamiento centradas en el problema. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de empoderarse y generar un reordenamiento del TEA dentro del sistema familiar. Hablamos pues que el TEA, como en cualquier otro contexto, debe ser una situación de inclusión. Sin embargo, la inclusión no marca o dicta que tenga que girar todo en torno a eso, y esa es la parte importante que como cuidadores o como familiares tenemos que tomar en cuenta. Entonces, existe un modelo que es propuesto por McCubbin y Patterson, que se llama el modelo ABCX. Y el modelo ABCX lo que nos habla es de una serie de pasos que nos va a ayudar a nosotros desde el momento de la identificación, a la resignificación, a la propuesta y a la ejecución de estas alternativas, a poder nuevamente generar un orden para que tanto cuidadores como familiares alrededor del TEA puedan tener vidas normales y no se sientan absorbidos o cansados emocionalmente por la situación. El modelo ABCX nos habla de diferentes momentos o diferentes pasos a seguir. El primero de ellos habla del impacto del estresor inicial y acumulación de demandas. Es decir, a ti cuidador o cuidadora, se trata de una revisión importante de cómo te encuentras tú con la situación de que a lo mejor la persona que se encuentra a tu cuidado, que además tiene TEA, tenga todas estas demandas porque su estructura cognitiva así lo está demandando, lo está solicitando. Número 2, que tú puedas enlistar cuáles son estas demandas, que puedas conocer, si es en caso tu hijo o si es otra persona que tú estés cuidando, date la oportunidad de conocer a la persona. No es para que la persona te sobrepase, es simplemente para que conozcas su estructura y cuáles son sus limitaciones. A veces existe el miedo de tener ese acercamiento creyendo que tenemos que hacer todo por la persona cuando realmente no tenemos que hacer todo por la persona. El primer paso que tenemos que hacer es conocer los límites, conocer cómo se mueve, cuáles son los procesos cognitivos que está manejando. Y eso te va a ayudar a ti a tener un amplio panorama de cómo está la situación. Todavía no tienes que hacer nada, apenas es conocerlo. Si tú ya estás en este punto y conoces de ello,
Muchas felicidades. Si tú crees que aún no lo has logrado, yo te invito a que te sientes, tomes una hoja y te pongas a redactarlo. No hay mejor manera que tomar un papel y escribir todo lo que estamos aquí proponiendo para que le dé orden a las ideas que se están presentando en tu cabeza. Y también es importante, como en el paso número 2 o el paso B que habla este modelo, sobre los recursos familiares u otros recursos. Es decir, quizá como cuidador o como cuidadora tú sientes que estás solo o sola en esto. Y la verdad es que no lo estás. Esta parte fundamental nos habla de que revisemos, ya sea en el plano del sistema familiar o en el plano fuera del sistema familiar, con amistades, instituciones y demás, de qué manera nosotros podemos contar con otras personas. Cuando nosotros sentimos que somos los únicos que estamos a cargo de estas personas con TEA, pues se va a volver pesado. Y realmente la situación de apoyar al desarrollo funcional de una persona con TEA de por sí ya conlleva su desgaste energético, pues más todavía el hecho de pensar que estamos solos en esto. Entonces creo que sí requiere un grado de conciencia de saber que necesitamos de una red de apoyo que pueda proveernos de ese respaldo para poder continuar con esto y decir que no cargamos solo con esto. Entonces, hablando de esta situación de la red de apoyo familiar o de otras personas fuera del sistema familiar, creo que sí es importante irlo platicando y comentando, porque quizá las otras personas puedan ver algo que tú no estás viendo dentro del comportamiento de la persona que tiene TEA. Ojo, esto que estamos haciendo no es que va a girar en torno a la persona con TEA, sino que te va a ayudar a ti a tener de una manera estructurada cuál es el panorama y cuáles son las acciones demandantes que en el caso de la persona que se encuentra a tu cargo está solicitando por la forma de estructura cognitiva que maneja. Es solamente el puro panorama. Además de que tú vas ampliando y visualizando con qué personas puedes contar para los siguientes pasos. En el paso tercero, que es el momento C, vamos a hablar acerca de las evaluaciones de las situaciones estresantes. Es decir, tú ya estás enrolado o enrolado en esta situación de ser un cuidador o cuidadora de una persona con TEA, y es momento ahora de que comiences a compartir con otras personas, ya sea con un especialista de la salud mental o con alguna persona de confianza, una amistad o algo, qué ha representado para ti este proceso. Cuando nosotros hablamos de nuestros sentimientos y de lo que pasa por nuestra cabeza, sin tener que hacernos los fuertes o tener que estar sintiendo que cargamos con todo, lo primero que hacemos es que aliviamos el malestar, la ansiedad o la tensión o la angustia, en algunos casos, que se está manifestando o presentando por la situación que estamos viviendo. Número 2, repasar un evento o repasar una situación, un pensamiento o una emoción, nos permite ver desde diferentes enfoques y diferentes perspectivas qué es lo que estamos viviendo. De la misma manera, nos permite resignificar la experiencia que estamos viviendo. Te puedo apostar que el evento inicial, cuando te dieron a ti el diagnóstico o conociste a alguien que le dio el diagnóstico, no fue tan impactante como quizá después de que ya empezaste a evaluar el panorama. Si aún no has llegado ahí, te invito a que hagas estos pasos para que puedas ver la diferencia entre un primer momento cuando te dicen o te dan el diagnóstico y un segundo momento cuando comienzas a encontrar otras áreas de oportunidad ante la situación que se está presentando. ¿Cómo puede ser esto? Quizá de alguna manera te ayuda a ti a tener una mejor organización, o quizá tu estilo de vida puede ser un poco más saludable. Quizá puedes prestar mayor atención no nada más a la persona que está a cargo o cuidado tuyo que tiene TEA, sino a otros miembros más de tu familia. Entonces hablamos que la situación que estás pasando, lejos de ser una situación que canse o que pudiera ser catastrófica, también trae consigo una serie de oportunidades para continuar desarrollando tanto las habilidades de la persona con TEA como a ti como persona, como a tu sistema familiar. Entonces es muy importante revisitar nuevamente estas experiencias, estas emociones que tú estás pasando,
para que puedas ver desde un panorama o una perspectiva diferente qué es lo que tú estás aprendiendo, con qué estás incorporando a tu experiencia de vida, ¿no? La siguiente, que es la número 4, hablamos de las estrategias de afrontamiento. Y creo que esta es una parte muy importante, porque una vez que ya tenemos el panorama de la situación y hemos conocido cómo es la persona que está bajo nuestro cuidado, que tiene TEA, y que además hemos visto con quién contamos, cuál es la postura de cada quien dentro del sistema familiar, lo que vamos a buscar que el sistema familiar y que cada individuo tenga una vida lo más normal posible. ¿Sí? Buscamos que entonces la dinámica familiar y la dinámica de cuidadores no gire en torno a la persona que tiene TEA, sino que cada quien dentro de un proceso de inclusión forme parte del sistema con un rol y que también tenga su propio mecanismo. Entonces, esta parte es muy importante, que tú con tu sistema familiar, con tu familia o con las personas con las que vivas o con las personas con las que tú sientas que tienes este apoyo o este recurso, puedas dialogar cómo se va a hacer la repartición de los cuidados, la repartición de las tareas, pero sobre todo algo muy importante, la repartición de los tiempos para uno como cuidador o como cuidadora. Y esto es indispensable, porque cuando uno se convierte en cuidador o cuidadora, ve todo menos a sí mismo. Y es sumamente importante. Acuérdate de algo, cuando una persona que es cuidador o cuidadora empieza a generar un desgaste y no comienza a verse a sí mismo, empieza a generar otro tipo de situaciones. En un nivel físico, puede generar otro tipo de enfermedades físicas. Puede generar situaciones de hipertensión, puede generar, si no estamos atentos a la cuestión de la alimentación o los malpasos alimenticios, insomnio, etc., va a traer otro tipo de riesgos físicos. Y emocionalmente hablando, va a traer consigo problemas de ansiedad, de depresión, de desorganización cognitiva, entre otras cosas. Entonces es muy importante que en este momento, cuando hablamos de estrategias de afrontamiento, lo que vamos a buscar generar es un orden dentro del sistema y un orden con la persona a nuestro cuidado que tiene TEA. Es decir, no tiene que estar todo tu tiempo involucrado, no tiene que estar toda tu energía involucrada en este proceso, pues lo importante es que tenga también su espacio, sus mecanismos para su desarrollo personal, y que en caso de que requiera este cuidado directo, tú puedas también como cuidador o cuidadora pedir un respaldo, pedir un apoyo para que otras personas entren al quite de esto. Pero sobre todo, vuelve a restablecer la homeostasis familiar o la homeostasis dentro de tu hogar. Porque al mismo tiempo, cuando la atención y la dinámica se centra completamente en una persona con TEA, se genera un descuido también con otras partes del sistema. Y esto a la larga va a generar muchos conflictos. Conflictos de tipo emocional, conflictos de tipo en la relación y de muchas otras cosas. Entonces creo que sí es importante que cuando generes estas estrategias de afrontamiento, pienses en generar y reestructurar un orden. ¿Cuál es este orden? Cada uno tiene su lugar y cada uno tiene su propio rol y mecanismo dentro del sistema. El sistema gira en torno del sistema, no de un solo miembro del sistema, sino entonces va a generar todo esto. Y sobre todo que todos tengan tiempo para poder tener un autocuidado, que es esencial también para seguir apoyándose como miembros de un sistema familiar. Y por último tenemos la adaptación familiar. La adaptación familiar nos referimos a esto, a cómo vamos nosotros a ir evaluando como familia al momento de generar estas estrategias de afrontamiento para cuidar de los cuidadores, cómo nos vamos sintiendo. Creo que es muy importante como sistema familiar o como sistema de red de apoyo, en el caso de que sean otros miembros fuera del sistema que están apoyando en esa situación, que vayamos compartiendo esto. Van a haber personas que van a sentir que quizá necesiten comenzar a verse un poco más, o personas que no se han dado cuenta que la otra persona necesita un poco de apoyo. Entonces, crear esta red de apoyo para poder trabajar en un nivel familiar o en una red de apoyo
va a ser fundamental por salud mental y por salud física, tanto para los cuidadores como las personas alrededor de los que están al cuidado de las personas con TEA. Entonces, con esto lo que yo los estoy invitando, les repito nuevamente el modelo, que es el modelo ABCX. Hablamos de 5 momentos. El primero es el impacto del estresor inicial y acumulación de demandas, es decir, ve a la persona que está bajo tu cuidado, ve qué pasa contigo si apenas recibiste este diagnóstico, observa cuáles son sus demandas, conoce a esa persona que está contigo, conoce cómo es su estructura cognitiva, y esto es para que tengas un panorama de qué es lo que estás viendo y cómo lo estás viendo. Es decir, hacerle frente, simplemente para tener conocimiento. El número 2 es cuáles son los recursos familiares o la red de apoyo externa con la que tú puedes contar, incluso para que te puedan retroalimentar en esta situación de las demandas que observen y que tú no estás observando. Pero sobre todo, porque ir visualizando esta red de apoyo o esas personas en las que tú puedes recargarte, apoyarte o pedirles ayuda para que te soporten en este proceso, para que tú tengas tiempo libre para ti, para tu propio autocuidado, va a ser esencial para los siguientes puntos. El número 3 es la evaluación de los estresores. Es decir, ya una vez que volvemos a hablar de lo que sentimos y lo que estamos pasando en el proceso, podemos hacer una comparación de cómo fue el primer momento cuando recién recibimos el diagnóstico y cómo fue para nosotros, y ahora comenzar a darnos cuenta cómo es que estos cambios que hemos tenido o que tenemos que hacer debido a que hay una persona con TEA también nos van a beneficiar. También va a beneficiar a mi sistema familiar, y entonces, lejos de ver una situación caótica y catastrófica, también puedo entonces generar algo positivo para el sistema. El siguiente es las estrategias de afrontamiento, que te sientes y que de una manera muy concreta y práctica puedas diseñar mecanismos y estrategias con los miembros que participan como red de apoyo contigo, para que cada quien tome su propio rol, tome su propia función, y que el sistema funcione a partir del sistema y no el sistema funcione a partir de la persona que tiene TEA. Porque entonces esto sí va a generar el descuido del cuidador y va a empezar a generar otro tipo de problemáticas que se va a manifestar en problemas de salud emocional, física y mental, y además en las relaciones dentro del sistema. Y por último, la adaptación familiar. Ir evaluando con estos cambios y esas estrategias que se han implementado para que todos tengan un estilo de vida sano y una vida normal, entre comillas, cómo se van sintiendo, que se vaya retroalimentando para poder hacer un mayor soporte dentro de esta estrategia nueva que se está implementando. Entonces, si tú eres cuidador o eres cuidadora o conoces a alguien y crees que este video puede ser de ayuda, compártelo para que lo pueda tener. Pero también, sobre todo, te quiero decir una cosa. Creo que es muy importante que antes de ser cuidador o cuidadora te des cuenta que eres una persona, y que la persona que tiene TEA ya tiene el TEA, y que si tú quieres estar bien para la persona, primero tienes que estar bien para ti. Espero que este video te haya ayudado en algo, y espero que algo de este modelo puedas emplearlo también, sobre todo para que tú tengas espacios, para que tú también puedas cuidarte, y que en todo momento estés pensando en ti, porque esto va a ser crucial y fundamental tanto para el desarrollo de las habilidades funcionales de la persona que está en tu cuidado, como para tu sistema red de apoyo y familiar. Yo soy Julio Landgrave. Muchas gracias por la invitación, y si quieres más contenido sobre otros temas, sígueme en mi página que se llama Julio Landgrave. Cuídate mucho, que tengas excelente día.